de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria de la provincia de Salta, de Capital. Hoy estoy con la doctora Crespo Rocío, que también es residente de segundo año de la misma residencia, y vamos a hablar sobre el abordaje diagnóstico de las adenopatías del primer nivel de atención principalmente. Como objetivo nos propusimos mencionar las principales causas de adenopatías según la mayor frecuencia o gravedad, dar a conocer y analizar un algoritmo diagnóstico para su estudio y reconocer las banderas rojas en el abordaje de las adenopatías y sus criterios de derivación. De todas maneras, para entrar un poco en el tema, vamos a presentar un caso clínico. No es nuestro el caso, quiero aclararlo. Es una mujer de 27 años que consulta por adenopatías cervicales e inguinales dolorosas. Como para ir pensando, la anamnesis, ella refiere que tiene 3 meses de evolución, la adenopatía, con aumentos de tamaño progresivo, sobre todo en las últimas 3 semanas, y que actualmente, hace una semana aproximadamente, empezaron a ser dolorosas a la palpación, ¿sí? Ella, como dije antes, su motivo de consulta es la adenopatía en sí. Ella la notó en un inicio, notó que fue aumentando de tamaño y como ahora duelen, consulta. Refiere como síntomas acompañantes una cefalea, que también en la última semana es diaria, un dolor abdominal leve de tipo punzante en hipocondrio derecho, linfosa ilíaca izquierda, malestar general, febrícula vespertina y sudoración nocturna. Como antecedentes, no refiere ninguno de relevancia, tiene antecedentes personales, perdón, no refiere. Antecedentes heredofamiliares, tiene una madre con hipertensión arterial y un padre con cardiopatía isquémica. Ella es trabajadora social en un centro de acogida para indigentes y enfermos infectados por HIV. Niega prácticas sexuales de riesgo, como para tenerlo en cuenta. Bien. Al examen físico, ella actualmente está febricular, 37.5, una TA normal, una frecuencia cardíaca de 80, una saturación de oxígeno de 96%, aire ambiente, se encuentra consciente, orientada, tiene buen estado general. Sí se observan fauces eritematosas, amígdalas hipertróficas, sin placas, con una otoscopia normal. También al examen físico solamente pusimos lo positivo acá. Se pudo palpar una adenopatía submentoniana derecha de 2 por 2 centímetros, que resulta dolorosa la palpación. Es de consistencia elástica, no está adherida a planos profundos y no tiene signos de inflamación. Además, se palpó una adenopatía laterocervical posterior izquierda de 1,5 por 2 centímetros y otra simétrica de iguales características, ¿sí? También como positivo aparecieron microadenopatías bilaterales inguinales móviles dolorosas a la palpación. El resto del examen respiratorio, cardiovascular, otros grupos ganglionares dieron negativos, no se palpó adenomegalias y el examen abdominal también fue normal. Esos datos de esta paciente los dejamos como para tener en cuenta y para que pensemos en este caso, en esta paciente, cómo abordaríamos el caso, ¿sí? Recordemos que era una paciente de 27 años que consultaba por adenopatías cervicales e inguinales dolorosas, que no tenía antecedentes de relevancia, sí tenía fauces congestivas, ¿sí? ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy la doctora Crespo. No sé si se me escucha bien. La adenopatía... No me escucho sobre acá. El tele creo que es... En RAW, dame 2 segundos.
que me fijo. Ahora sí, Rob. A ver, ¿ahí se escucha? Sí, perfecto. Ah, bien. Hola, buenos días, yo soy la doctora Rocío Crespo. Bueno, junto a mi compañera estábamos presentando este tema. Entonces, un poco luego de haber presentado el caso clínico, ya para empezar a hablar del tema en sí, recordar, no solo en esta paciente, sino en todos, que la adenopatía es un hallazgo anormal, pero es frecuente en el examen físico. Bien, se reconoce que la mayoría de las linfoadenopatías, ya sean localizadas y generalizadas, van a ser de etiología benigna y autolimitada. Esto es la gran mayoría, ¿bien? Bien. Bueno, sabemos que... Disculpa. No, sí, está bien. Esto, íbamos a mencionar que, digamos, el 70-80% de las adenopatías, sobre todo en pacientes menores de 30 años, tienen una etiología benigna, que sí hay que tenerlo en cuenta, y que este porcentaje disminuye a un 30-40% en pacientes mayores de 50 años. ¿Sí? Menos del 1% tienen enfermedad maligna, ¿sí? Que esta frecuencia es mayor, sobre todo en los niños, por enfermedades de Hodgkin en adolescentes, no Hodgkin, y las leucemias linfoides crónicas en los adultos. Hay una prevalencia del 0,4% de malignidad en los pacientes menores de 40 años y un 4% en pacientes mayores de 40 años. ¿Sí? Hay bibliografía que también habla de un límite de 50 años, en menores de 50 años y en mayores de 50 años. Hay una prevalencia del 20% de enfermedad neoplásica en los centros de referencia y una prevalencia del 50% en pacientes con factores de riesgo iniciales. Esta epidemiología la mencionábamos sobre todo para tener en cuenta en el momento de la anamnesis los datos que también son importantes recabar. Bien, y ahora para hacer un poco de recuerdo tanto de la anatomía como de la fisiología, muy breve de los ganglios, recordar de que son un filtro de antígenos dentro del sistema retículo endotelial y que ellos son quienes exponen secuencialmente los linfocitos B, los T, los macrófagos, todos a un líquido extracelular, provenientes de un líquido extracelular. Bien. Y que en cuanto a las características de normalidad, bueno, sabemos de que los ganglios tienen una distribución tanto superficiales como profundos, y en cuanto a características de normalidad, se asume que son normales hasta 1 centímetro en los superficiales, mientras que en los ganglios inguinales pueden ser normales hasta 1,5 centímetros. Son de características móviles, o sea que no están adheridos a los planos, y sus consistencias más bien blandas. Bien. En cuanto a la distribución ganglionar, acá tenemos una breve descripción gráfica. Como bien había dicho al comienzo, pueden ser superficiales y profundos. Dentro de los superficiales tenemos acá en mano izquierda, bueno, preauriculares, los de las cadenas cervicales, supraclaviculares, infraclaviculares, axilares, trocleares, ¿bien? Y inguinales femorales. El resto son de planos profundos, que serían, bueno, ya los hepáticos, mesentéricos, paraórticos, los ilíacos, ¿bien? Ahora vamos a mostrar una distribución ya con un poco las causas más frecuentes que se han observado. Bien, en cuanto acá a la cadena, perdón, empezando con los preauriculares, recordar de que generalmente drenan del cuero cabelludo y de la piel, entonces van a ser, si es que hay alguna patología, más que nada infecciosa proveniente de estas regiones, digamos, van a drenar a la altura de los ganglios preauriculares. Entonces, como diagnósticos diferenciales podemos tener
neos provenientes de la piel, linfomas, carcinomas de células escamosas. Bien, ya a a nivel cervical, digamos, los nódulos van a ser más que nada provenientes del cuero cabelludo, de la parte alta del cuello, de la piel. Y los diagnósticos diferenciales van a ser los mismos que para los preauriculares. Para los ganglios submandibulares, van a drenar la cavidad oral. Como diagnósticos diferenciales vamos a recordar mononucleosis, infecciones respiratorias altas, ya sean virales o bacterianas, toxoplasma, citomegalo, infecciones dentales, bien, rubiola. Y como malignas, diagnósticos diferenciales con carcinomas de células escamosas, ya sean en la cabeza, en el cuello, linfomas, leucemias. Acá hay que hacer hincapié en los ganglios, en los supraclaviculares sobre todo, y recordar de que estos son los que van a drenar a los tractos gastrointestinales, genitourinarios y pulmonares. Esto es fundamental porque hay que hacer diagnóstico diferencial siempre con los neos provenientes tanto de abdomen como de la caja torácica. Además, vamos a hacer diagnósticos diferenciales con patología laringea o de la glándula tiroides y con infecciones micobacterianas. Bien. En cuanto a los ganglios, a la cadena de los ganglios axilares, recordar de que estos van a drenar mejor dicho, provenientes el pecho, del pecho, de los miembros superiores, y de la pared torácica. Vamos a hacer diagnósticos diferenciales con infecciones o traumatismos de piel, sarcoidosis, sífilis, bien, brucelosis, leishmaniasis. Fundamental en los axilares recordar de que vamos a hacer diagnósticos diferenciales con adenocarcinomas de mama, neoplasias de piel, linfomas, leucemias. Bien. En cuanto a los ganglios epitrocleares, recordar de que drenan a infecciones o, bueno, patologías de la mano y del antebrazo. Y ya cerrando un poco en cuanto a la cadena de ganglios inguinales, fundamentalmente recordar de que siempre pueden ser provenientes con infecciones de transmisión sexual sobre todo. Bueno, nos parecía importante hacer un breve repaso sobre los grupos ganglionares, que sobre todo los que mencionaba la compañera eran los superficiales y que son los más frecuentemente reconocidos por los pacientes también. Recordar que la adenopatía o la adenomegalia es por lo general un signo que puede venir asociado a otras enfermedades, ¿sí? Entonces, vamos a definir como adenopatía o adenomegalia un aumento del tamaño de los ganglios por encima de las referencias normales que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Por encima de 1,5 en los ganglios cervicales e inguinales y por encima de 1 centímetro en el resto de los ganglios, ¿sí? Entonces, una vez que definimos que el ganglio está aumentado de tamaño, tenemos que poder diferenciar si esta patología es localizada o generalizada, ¿sí? Vendría a ser localizada cuando están afectados uno o dos grupos ganglionares, pero que son contiguos, ¿sí? Y va a ser generalizada si tenemos afectados más de 2 grupos ganglionares, o tenemos 2 grupos ganglionares afectados que no sean contiguos, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuándo hay que estudiar la presencia de adenomegalia? Y todo esto va a depender de los factores de riesgo que tenga el paciente,
de los factores propios del paciente como la edad, el sexo, la demografía, ¿sí? Las características de los ganglios, la evolución. La bibliografía menciona que hay un periodo que se puede mantener de observación entre 3 y 4 semanas, pero sobre todo en adenomegalias localizadas, ¿sí? Que en general la adenomegalia generalizada debe tener una investigación clínica un poco más profunda, ¿sí? Pero vamos a ver que hay casos que podemos observar. Entonces, propusimos como diagnóstico tener en cuenta una anamnesis, la exploración física, como pilares fundamentales. Es decir, el paciente consulta o tenemos una adenomegalia y tenemos que hacer mucho hincapié en lo que es la historia clínica, sí, en la anamnesis, el interrogatorio y la exploración física. Y según eso vamos a poder tener datos más certeros para pensar en solicitar o no exámenes complementarios. Y aquí pusimos la biopsia, que también es uno de los estudios que se realiza, pero tiene indicaciones muy precisas. Y por lo general tiene la indicación según la causa o según la alta sospecha de malignidad, sobre todo. Con respecto a lo que es el interrogatorio, es muy importante preguntar la edad, por lo que dijimos antes sobre la epidemiología, que en menores de 40 años suelen ser benignos y en mayores de 40 ya podemos sospechar una etiología maligna. Los antecedentes personales patológicos, los familiares y los epidemiológicos, y en los epidemiológicos preguntar sobre la ocupación, los antecedentes de viajes, y la exposición a los animales. Y dentro de lo que entraría antecedentes personales patológicos, preguntar sobre infecciones previas que hayan tenido, ya sean leves, moderadas o graves. También es súper importante preguntar la evolución del ganglio, como dijimos, el tiempo, la cronicidad, cuánto tiempo lleva, cómo ha ido progresando, se ha ido aumentando de tamaño, el tamaño se mantuvo, la consistencia, el dolor, si hubo presencia de dolor o no, si hubo aparición de nuevos síntomas, y como dijo, la sintomatología concomitante. Y acá, súper importante tener en cuenta los síntomas de enfermedades sistémicas, pérdida de peso, astenia, fiebre, sudoración nocturna, u otros síntomas que hayan acompañado. Con respecto al examen físico, aquí pusimos solamente en esta diapositiva, está específicamente de lo que es ganglios, pero recordemos que también es importante tener en cuenta los signos vitales y el resto del examen físico por aparatos y por sistemas, sobre todo si al examen físico encontramos adenomegalias generalizadas, ¿sí? Por lo general, en la localización, en adenomegalias localizadas, debemos hacer un exhaustivo examen de la zona de drenaje, ¿sí? Y buscar una puerta de entrada por un posible proceso infeccioso, ¿sí? Como dije, con respecto a la localización, los ganglios supraclaviculares, los popliteos y los ilíacos palpables son anormales, ¿sí? Siempre que encontramos ganglios palpables en esa localización, consideramos anormales. Y con respecto al tamaño, si bien definimos la adenomegalia por encima de 1,5 y en cervicales inguinales y por encima de 1 en el resto, cuando encontramos ganglios mayores a 4 centímetros, es indicación de biopsia, ¿sí? Es alta sospecha de malignidad y es una indicación de derivación urgente para el estudio. También es importante al examen físico poder valorar, además de haberlo preguntado en el interrogatorio, la presencia de dolor a la palpación y la movilidad. Y aquí también en relación a la adherencia a los planos profundos, ¿sí? En general, los ganglios que están asociados a procesos infecciosos o a procesos más benignos no suelen estar adheridos a los planos profundos, tienen una consistencia más blanda, son fluctuantes, ¿sí? Diferente a los ganglios que tenemos una sospecha de malignidad, que van a tener también aquí una consistencia más dura, más pétrea, suelen estar adheridos a los planos profundos, pueden llegar a tener bordes irregulares
y un aumento de tamaño importante. Y bueno, como dijimos, la cantidad también para hacer un diagnóstico diferencial entre las localizadas y las generalizadas. Esto como para recordar hasta ahora sobre los datos que obtuvimos en la anamnesis y en el examen físico sobre que las adenopatías profundas, cuando se presentan adenomegalias en grupos ganglionares profundos, siempre es indicación de biopsia, ¿sí? En el caso de las adenopatías axilares unilaterales, es importante, como dijo la doctora, pensar en un cáncer de mama, en un linfoma y en infecciones de las extremidades superiores, ¿sí? Así que es importante pensarlo. En las adenopatías occipitales podemos pensar que son infecciones del cuero cabelludo, pero también puede estar asociada a toxoplasmosis, a rubiola o a linfomas, ¿sí? Y que la adenopatía cervical no siempre va a ser una adenomegalia o una adenopatía en sí, sino también podrá ser diagnósticos diferenciales con otras patologías como son los nódulos tiroideos, los quistes branquiales, hipertrofia de las glándulas parotidias o de las glándulas salivares submaxilares. En el caso de que encontremos adenopatías inguinales, ya sean solas o asociadas, siempre sospechar y pensar en enfermedades de transmisión sexual y poder descartarlas. Y súper importante, en el caso que observemos adenopatías supraclaviculares, sí o sí hay que descartar que puedan llegar a ser metástasis de tumores, ya sea intratorácicos o intraabdominales, ¿sí? Eso es sí o sí. Con estos datos, entonces, que obtuvimos de la anamnesis y del examen físico, tenemos que tener hasta ahí en cuenta algunas banderas rojas para sospechar malignidad. Entonces, en pacientes mayores de 40 años, sobre todo de sexo masculino, raza blanca, una ubicación supraclavicular, como dije recién, que tengan síntomas sistémicos como la fiebre, la pérdida de peso, sudores nocturnos, astenia o fatiga también, y las características de los ganglios. Como mencioné, una consistencia firme, que tenga bordes irregulares, que pueda llegar a estar ulcerado hacia la superficie cutánea, o que esté adherido a planos profundos o que tenga un tamaño mayor a 4 centímetros, son banderas rojas. Como el objetivo era sobre todo el abordaje diagnóstico en primer nivel de atención, pero puede servir en general, en el caso que tengamos estos factores asociados, tendríamos que realizar un examen más exhaustivo y derivar al especialista, ¿sí? Bien, ya haciendo, bueno, una correcta, digamos, anamnesis, más bien guiada, y un examen físico, como propusimos, la bibliografía nos plantea un algoritmo diagnóstico en función a esto, ¿bien? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, ver si una adenopatía compromete a una o varias localizaciones dentro de la cadena ganglionar. Con eso vamos a hacer la anamnesis, la exploración física, y lo que primero vamos a hacer es sospechar de un proceso infeccioso. Si es que así lo hacemos y pensamos en un probable etiología viral, vamos a hacer un tratamiento sintomático que puede o no tener resolución con esto. Si es que no la tiene, vamos a iniciar un estudio que lo vamos a seguir ya con otro algoritmo que vamos a presentar posteriormente. Si es que sospechamos en probable origen bacteriano, vamos a hacer un tratamiento antibiótico con o sin resolución, y también vamos a pasar ya al segundo algoritmo en el caso de que no tenga resolución. Si es que no pensamos en el proceso infeccioso y más bien pensamos en un proceso neoplásico, esto fundamentalmente teniendo en cuenta las características del paciente, su contexto, las banderas rojas. Si es que así fuese, vamos a hacer una derivación urgente a una atención especializada, y si es que no, vamos a hacer un tratamiento sintomático y observación por aproximadamente 15 días, que habíamos dicho que es un periodo de tiempo prudente. Bien,
Si es que tiene resolución, bueno, cierra ahí, y si es que no, vamos a pasar al siguiente algoritmo. Ya para este algoritmo está propuesto para las adenopatías múltiples y generalizadas o los casos que no se hayan resuelto bien. Entonces vamos a iniciar con la anamnesis, la exploración física, y sí vamos a iniciar ya con métodos complementarios, un hemograma con reactantes de fase aguda, un test para mononucleosis, radiografía de tórax, bien, también para TBC. Según la sospecha clínica, vamos a valorar serologías como virus Epstein-Barr, citomégalo, VIH, bien, hepatitis, toxoplasma, sífilis, brucelosis. Vamos a pensar también en patologías reumatoideas, inflamatorias crónicas. Podemos solicitar también factor reumatoideo, Lozana, y hacer una ecografía abdominal. Si es que con eso llegamos al diagnóstico, vamos a hacer un tratamiento específico, y si es que no, bueno, vamos a hacer una derivación a atención especializada ya. Recordemos que estamos dentro de un contexto de atención primaria. Entonces, sí, digamos, sería como el abordaje que habría que dar. ¿Sí? Se te cortó, creo, Ro. No sé qué pasó. Bueno. Ahí con respecto a los exámenes complementarios, como dijimos antes, en las generalizadas por lo menos habría que poder pedir el laboratorio, ¿sí? Con el hemograma y con las serologías, además de lo que pensemos que sea necesario según la sospecha diagnóstica. La solicitud de los exámenes complementarios de imágenes también va a tener que estar muy dirigida a la sospecha diagnóstica, ¿sí? En primer nivel de atención o en un segundo nivel podemos llegar a tener acceso con más facilidad a una ecografía en general. Por eso se propone como uno de los exámenes de imagen que puede llegar a ser útil en patologías que no tengamos el diagnóstico con la serología o con el laboratorio y que necesitemos evaluar, por ejemplo, el número de adenopatías que están realmente afectadas, si hay sobre todo ganglios más profundos, si palpamos pero creemos que hay una conglomeración de ganglios afectados, también la ecografía nos puede ayudar. También se menciona como opción la tomografía y la resonancia, pero con mucha más dirigido a la sospecha diagnóstica, ¿sí? Que nos puede ayudar a ver si hay patologías previas que están reactivadas o no, o si hay presencia de procesos neoplásicos, ¿sí? Bien. ¿Querés agregar algo, Rob? No, la verdad es que no. Bien. Y bueno, ya un poco volviendo al caso clínico que habíamos presentado de manera inicial, y ya sabiendo un poco, recordando en realidad este abordaje que vamos a hacer, con respecto a ese caso, lo primero que se hizo fue solicitar una analítica sanguínea junto con la placa de tórax. Se prescribió el paracetamol como tratamiento sintomático. Bien. Ya cuando la paciente regresa a la revisión, ya con los resultados de las pruebas, refería, esto importando, una persistencia de los síntomas con escasa mejoría del tratamiento sintomático. El hemograma que nos arroja, bueno, unos glóbulos blancos de 7000, con una fórmula más bien repartida, pero con un predominio de linfocitosis. Bien, una hemoglobina de 13,8, volumen corporal de 83, plaquetas normales, la eritrosedimentación normal, y sí en la bioquímica con unos parámetros aumentados tanto en la GOT, en la GPT, en la GGT, bien, de 292, 365, 172 respectivamente. Fosfatas alcalina también, de 575, el resto de los parámetros normales. En cuanto a la radiografía de tórax,
no presentaba hallazgos significativos y el test para la mononucleosis fue negativo. Bien, aquí con esta paciente que habíamos presentado, recordemos que era una adenopatía generalizada, ya según lo que estuvimos revisando, porque tenía 2 grupos ganglionares afectados, pero aparentemente ella no tenía síntomas o banderas rojas, ¿sí? Por lo cual, como era generalizada y no tenía síntomas de banderas rojas, se decidió estudiarla más, se pidió un primer laboratorio, la radiografía, pero siempre, recuerden, con pautas de alarma, ¿sí? Si la paciente valoraba un aumento súbito de la adenomegalia u otros síntomas, habría que consultar. Con estos primeros resultados, pues, ¿se animan a mencionar alguna sospecha diagnóstica o cómo seguirían estudiando esta paciente? No sé en el chat si alguien se anima. Yo diría, bueno, cuando vuelve con el resultado, haría un nuevo examen físico para ver si no se agregaron nuevos grupos ganglionares no aumentados. Y sí, buscaría orientar más quizás a una ecografía hepática para ver si hay algo a ese nivel y ver si se agregó, hacerlo de vuelta una anamnesis para ver si se agregó algún nuevo síntoma, más allá de que no había mejoría de estos cambios. Había mejorado la y puede ser una hepatitis B también, Claro, ahí qué faltaría, qué habría tenido que pedir. todo puede ser electrodiral agudo. Además, no sé si alguien escribió en el chat, ¿no? Bien. Bueno. Bien. Entonces, sí, como esta paciente vino con esos primeros resultados, se solicitó, y como no tenían confirmación diagnóstica, se solicitó la serología. Y estos fueron los resultados, ¿sí? Tiene anticuerpos para hepatitis B, o sea, se informan como inmune, virus de hepatitis C y citomegalovirus negativo, toxoplasma negativo, y anticuerpos para virus Epstein-Barr, IgM positivo e IgG positivo. Que era negativo para mononucleosis. El test de Paul ese dio negativo, pero IgM positivo e IgG positivo. Bien, entonces ahí, ¿cómo se resolvió? Más que nada, en realidad, por la confirmación diagnóstica. Nada, se emitió el diagnóstico a la paciente de una mononucleosis infecciosa, se la tranquilizó, se realizó tratamiento sintomático y control. ¿Hubieran hecho algo diferente? ¿No? ¿No? Bien. Bueno. Aquí con esto, bueno, ya finalizamos nuestra presentación del Ateneo de hoy. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, si quieren aportar algo, dejo abierto el espacio. Yo creo que la patología siempre está bueno repasar el tema de cuáles son los métodos complementarios que tenemos disponibles desde los centros de salud, que es quizás de donde más nos vamos a manejar nosotros. Nosotros en el centro de salud tenemos disponible unidad, que si bien no va a estar, digamos, en laboratorio todos los días, me parece que está re bueno ahí, teniendo presente las banderas rojas, saber que son laboratorios que se pueden esperar. Sí, me parecería interesante averiguar, porque la verdad yo no sé
el tema de las serologías por ahí de citomegalovirus, de Steinbach, que por ahí son más específicas. Pero sí, lo que sí sé es que si a estos pacientes los mandamos más al milagro, con la receta del centro de salud, les dan uno, digamos, no necesitan una receta del hospital, sino que el laboratorio acá los recibe con el pedido del centro de salud. ¿Cómo sería ese pedido también? Porque estamos acostumbrados a pedir ELISA para HIV y acá tienen reactivos más actualizados. ELISA, se pide ELISA para HIV y se hace lo que haya acá. Se puede hacer de rápido, se puede hacer si lo necesitan ya. Pueden hacer de rápido, pueden ser una ELISA de cuarta generación. Que es una ELISA que tiene un menor periodo de ventana, que tiene 2 semanas de periodo de ventana. Y para la serología para hepatitis B y hepatitis C sigue siendo lo mismo. ¿En qué sentido? ¿En el pedido? Claro, en el pedido. Para realizar el pedido de serología para hepatitis B, lo que se pide es anticuerpos anti-antígeno de superficie, para ver si está vacunado o no, antígeno de superficie, anticuerpos se pide total, no se lo distingue como IgM y IgG, sino que se lo pide primero como total y después si da positivo, se lo separa para ver si hay alguna crónica. Y para hepatitis C se pide IgG, que es el único que se pide IgG. Y de lo que hablábamos era, por ejemplo, si se nos hubiera presentado esta paciente, ¿cómo pediríamos la serología para virus de Epstein-Barr? Para virus de Epstein-Barr, IgM y IgG. Claro, porque acá en el caso habíamos visto que pedían anticuerpos, sí, pero acá hacen IgM y IgG. Claro, hace IgM, IgG, ahí se pide también BCA, que contra cápsid, pero se pide virus de Epstein-Barr, IgM, IgG. Bien. Lo mismo para el toxoplasma, se pide AD total y si da positivo pueden pedirlo que lo separen o no. Claro. Y sospechando un síndrome de mononucleosis infecciosa, a la batería esa serológica se agregan otros virus, ¿verdad? Generalmente se agrega también para el citomegalovirus, para citomegalo, Epstein-Barr, HIV, toxoplasma viral agudo, virus hepatitis B, como dijimos, virus hepatitis C no produce tanto, no produce en realidad mononucleosiformes, pero también lo piden, como ya lo piden los otros, lo piden también el virus hepatitis C. Y toxoplasma también, y BDRL y TPA, que es lo que hay acá, no hay TPA, sino que con pruebas treponímicas específicas de sífilis hay TPA. Y no nos olvidamos de tuberculosis. Y no nos olvidamos de tuberculosis, que tiene alta prevalencia. Pero no es un mononucleosiforme. No, pero da Da afectación adenopatía. ganglionar, claro, da adenopatía. Que justamente comentaba con la doctora esto, que en la bibliografía lo menciona como diagnósticos diferenciales de las generalizadas, como de adenopatías generalizadas, pero se han dado casos de adenopatías localizadas con diagnóstico de tuberculosis, entonces también pensarlo desde ese punto de vista. De la epidemiología local. Sí, porque tenemos muchos casos de tuberculosis también, ¿no? Y los diagnósticos a veces son a través de adenopatías de reciente o de larga data. Resulta raro de que por ahí llegan los pacientes con varios estudios súper exóticos y que no hay tuberculosis. Ya llegan por descarte, o sea, no analizarla primero, como patología prevalente, no siempre va a estar acompañada de síntomas generales, como perder peso, fiebre, no, a veces que son solamente la adenomegalia, pensarla, hacer el estudio, interrogando al paciente si hay un caso en zonas, de qué barrio es, que saben que hay barrios que son más prevalentes, en más casos de tuberculosis, no esperar en el síntoma acompañante de nacimiento, la bacteria, no, a veces viene solamente con una adenoviral. Pensarla por lo menos, ¿sí? Y bueno, y acá se hace el diagnóstico a través de biopsia, Sí. ¿sí? Y no esperar que se, como dicen los libros muchas veces, que es frecuente, pero no tanto en algunos pacientes, que titulice, que salga ese líquido sañoso, blanquecino, eso ya cuando está muy avanzado,
Y siempre buscar en otras partes internas, por ejemplo, tórax, abdomen, porque a veces que no es solamente la cervical, sino también la torácica y la abdominal. Por eso, la presentación, la PPD dentro de los exámenes, justamente por eso acá, cuando hablaba de los primeros que había pedido, creo que es como que habría faltado eso, pedir serologías de primera vez. O sea, si ya vamos a pedir un laboratorio, poder pedir las serologías y pedir una PPD por lo menos. Porque, no sé. También es diferencial que una adenopatía aislada no es un nucleosiforme. Claro. Un nucleosiforme pedís toda la batería de serología y la adenopatía aislada ya te orienta más por los signos de alarma que puedas tener, por Claro. la evolución. Además yo lo pensaba porque lo que decía era que la localizada, por lo general, si es localizada, hay que pensar en una infección de la zona nada más. Entonces se puede llegar a observar en 3 a 4 semanas, pero si no hay buena evolución en ese tiempo, hay que estudiarla un poco más. En el caso de la comisión para estudiar el cambio para ver si es tuberculosis, ¿se hacen las derivaciones acá al servicio? Depende, porque acá lo que hacen son los cirujanos generales y hacen si la adenomegalia es muy visible, darle accesible, que no esté, por ejemplo, en una parte muy profunda, en general se hace de los inguinales acá. Pero la mayoría se deriva del Hospital San Bernardo, donde hacen las biopsias ahí, como son más profundas o de lugares que tengan, son lugares que pueden ser más sangrantes, que sean más críticos, entonces por eso tienen cómo resolver la situación más rápido que nosotros. Al servicio de cirugía De cirugía, a veces Lo que puede ustedes tienen conocimiento del interior, cómo se hace, también se los deriva para el San Bernardo. muchas veces sí, porque depende de lo que la localidad puede. En general se deriva. En general ya son pacientes que las adenomegalias, o sea, ahora las tuberculosis gangrenianas que tenemos, la mayoría son derivaciones, no son diagnósticos hechos por nosotros. O viene con una tuberculosis de otro órgano y aparece la adenomegalia durante la evolución del cuadro clínico, y ahí, bueno, sí, se sospecha y se presuntivamente que es parte de su tuberculosis. Pero nosotros acá no hemos hecho muy poco diagnóstico cuando es un cambio inguinal, cuando es grande, cuando está muy accesible y cuando hay gente que lo haga, porque muchas veces los cirujanos son escasos, a veces están sobre hacen licencias, etcétera, y no tenemos una accesibilidad así rápido como par de puntos, como una función pleural, no hay eso. ¿Es accesible? Sí, pero hay que ver el caso, dónde está, adenomegalia, si es personal o no, qué tipo de paciente es también, si es del interior, si, o sea, se ven muchísimas cosas, pero en general son pacientes que vienen de San Bernardo. Claro, porque además si está estudiado por una adenopatía, en realidad probablemente esté con hematología u oncología según la sospecha, digamos, o sea, serían los especialistas los que habría que derivar si es que no tenemos, digamos, una confirmación diagnóstica o una sospecha no tan clara. Tendríamos que derivar a hemato, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos casos, Mónica, ¿no? ¿Has visto vos, no? Sí. De tuberculosis ganglionar cervical, era el Cervical, lo más paciente frecuente. que yo vi. Que sí vienen los micrófonos, ¿no? Sí vienen los cuellos así como hemos visto. Sí. Es bien rebelde el tratamiento, ¿no? Dicen los libros que a veces son 6 meses, pero a veces llegan al año. Esa es la experiencia nuestra. Son tratamientos bien largos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera agregar algo? Tengo ahí un mensaje en el chat. Debe ser Agus. ¿Nos puede repetir el horario del consultorio de tuberculosis? 9 horas. De lunes a viernes, de 9 a 11, por demanda espontánea. Seguimos así. Usted, doctor Ernesto, para infectología, ¿cuáles son los horarios? Son de lunes a viernes, empiezan de 10:30 a 1 de la tarde. No es demanda espontánea, no es por 148 o por volumen deseado. Están 10 turnos. Los lunes, jueves a la mañana. No, y viernes a la mañana.
los de adultos. Por eso, muy bien. Hola, Este, buen día. Sí, buen día. Buen día. Habla García Samuel, licenciado de Rivadavia, Banda Sur, enfermero. Buen día. Una consulta. Una pacientita que presenta, todos los meses presenta los ganglios linfáticos inflamados. ¿Sí? Viene siempre a mitad de mes o al comienzo del mes, inflaman los ganglios linfáticos, ¿sí? Que les dificulta para masticar o dificulta para hablar, y lo dura 2 días, 3 días lo dura. Ajá. Mi ¿Nos consulta podrías dar es más información sobre cuál grupo ganglional es el que está afectado? el lado izquierdo del maxilar inferior. Ajá. Bien. ¿Solamente es ese? Solamente es el izquierdo. Bien. ¿Cuál era tu consulta? Y mi Perdón, consulta, que te corté. ¿a qué especialista podemos mandarlo? Para que lo estudie más profundamente, porque esto ya se viene dando hace ya 3, 4 años. Bien. ¿De dónde dijo? Rivadavia, Banda Sur. Rivadavia, Banda Sur. Bien. ¿No fue valorado por ningún médico? ¿Nunca? ¿De todas estas veces? Sí fue valorado, pero como le digo, aparece una vez al mes y bueno, para mandar a un especialista Salta y guiarlo más o menos para que vaya a ver, entonces, y ver cuál es la situación. Claro, en Sí, general hay que estudiar a la paciente, digamos, de manera completa, por así decirlo, saber cuáles son los antecedentes, en qué contexto aparece estos ganglios, pero bueno, generalmente en pediatría se asume que son benignos, más que nada estos ganglios cervicales, pero como le digo, hay que valorar a ver cómo es la consistencia de estos ganglios, bien, efectivamente cuánto es el tiempo que tienen de inflamación, si es que se resuelven o no, bien, pero bueno, eso con el pediatra únicamente, que tiene que valorar esas características, pero bueno, hay que estudiarla completamente, digamos, el examen. Perdón, doctora, perdón, es adulto mayor de 38 años, ¿no? Una mujer. Y como antecedente presenta adenohipófisis. Microadenohipófisis presenta. Microadenohipófisis. Yo también en realidad coincido en el sentido de que si hay un personal médico que la pueda valorar de manera integral, como esto, evaluar si hay otros grupos afectados, evaluar bien el tiempo, si en realidad los ganglios se resuelven o no, si hay posibilidad de algún examen, aunque sea de laboratorio general, primero, para poder ir teniendo algo más de información antes de derivarla, porque con la escasa información que tenemos de la paciente, acá sería una derivación a un médico clínico primero también, para poder estudiarla y recién ver ahí si no hay un diagnóstico que nos confirme o necesita realmente la interconsulta con un especialista. Si hay la posibilidad de que allá se pueda ver un médico generalista, un médico clínico o médico de familia, para que la estudie realmente un poco más en profundidad, y si realmente la paciente no resuelve o no hay un diagnóstico claro, se puede llegar a derivar aquí. Perfecto, doctora, perfecto, sí, lo entiendo bien eso. Bueno, pero a ver, entonces lo aconsejaría que vaya a un médico clínico primero, entonces. Claro, sería lo ideal, sí. Perfecto, esa es la consulta, muchas gracias. No, por favor. Bueno, si no hay más consultas o comentarios, damos por finalizado el Ateneo de hoy. Nos encontramos el jueves que viene, ya vamos a estar publicando o avisando el tema que se va a tratar. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes de manera presencial y los que se conectaron y aportaron. Muchísimas gracias. Hasta luego.